Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Hola, hola, feliz viernes, bienvenidos al Andén, soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto acompañarlos aquí donde nos subimos los jóvenes en el lenguaje de los jóvenes para hablar de política, la política que es la protagonista, porque en Colombia estamos listos para elegir al próximo presidente de la República. Marcela, buenas noches. Hola Camila, buenas noches. Ahí sí como dice Esteban Hernández, qué nervios. Qué nervios, dice Esteban, sí señor. Ya estamos muy cerca, una semana falta para ir a las urnas, nos estamos acercando a un proceso electoral que esta semana que termina estuvo marcado por acusaciones, por chuzadas, por infiltraciones, por problemas de seguridad, por muchos candidatos hablando también de economía. Le hablo de Gustavo Petro, hablando de lo que pasa con el carbón, con el petróleo, con la comparación con la cocaína, pero Rodolfo Hernández también protagonista diciendo que si él es presidente va a revisar los tratados de libre comercio que ha firmado el país, y obviamente Federico Gutiérrez hablando de infiltraciones a su campaña. Pero también otros hechos que son noticia en la campaña, Camila. Le hablo, por ejemplo, de Egan Bernal, nuestro ciclista ganador del Tour de Francia, que la hoy sorprendió. es noticia. No mucho. Yo creo que él venía como dando pistas de para dónde se iba a ir. Algunos pensaban que era con Sergio Fajardo, pero terminó cantando su voto a favor de Federico Gutiérrez. Le han llovido críticas y es que definitivamente... Hombre, pero es un ciudadano que como todos tiene derecho al final a decir cuál es su posición política y no hay que juzgarlo tan duro por eso. Es un referente nacional, sí, pero no merece tanta piedra que le han tirado. Y además que lo que importa realmente son sus logros deportivos que nos han dado tantas alegrías, y pues ahora crucificarlo por una posición política, pues sí, es bastante injusto. Pero también hay otros temas que han sido noticia esta semana. Rodolfo Hernández revelando que Sergio Fajardo le sigue haciendo ojitos, que le sigue coqueteando, que le mandó 3 emisarios para intentar convencerlo de esa alianza que pareciera no se va a dar, Camila. Sí, por lo menos eso dice Sergio Fajardo, que no hay ninguna posibilidad, que él irá hasta el final. Pero en este resumen de la semana nos falta quizá lo más importante. El protagonista, otra vez, es Alexander Vega. El muy difícil Alexander Vega, y le digo difícil porque pocas veces lo escuchamos. El mudo. Ha dado un par de pistas y de declaraciones de lo que está haciendo la registraduría, pero muy cuestionado. Esto muy grave además, Marcela, porque tan cerca de las elecciones pone un manto de duda del proceso electoral. Está intentando Alexander Vega configurar todo el proceso para darle garantías no solo a los candidatos, también a los partidos políticos, a las campañas e incluso a la Procuraduría, que le ha pedido respuestas de varios procesos que están en curso. Y además, Camila, porque lo que habíamos visto en la tradición del cubrimiento periodístico del proceso electoral es que los registradores salían a dar la cara, a hablar, porque se está hablando del proceso electoral más importante, la elección del presidente de la República, y pues sí es muy lamentable que el registrador esté prácticamente escondido y no acepte entrevistas porque pues prefiere que no le den palo por lo que pasó en las elecciones legislativas. Ese es el problema de fondo, de eso vamos a hablar esta noche. ¿Debería en Colombia haber un registrador ad hoc? ¿Están dadas las garantías con el actual registrador para las elecciones presidenciales? La pregunta de esta noche, en la que usted también puede participar usando numeral El Andén. Nos leemos así en Twitter, en todas las redes sociales. Le tengo invitados. Vamos no solo a debatir sobre lo que pasa con el registrador, sino a escuchar a uno de los hombres más cercanos y más importantes en la campaña de Federico Gutiérrez. Así que hacemos la primera pausa este viernes del Andén y ya venimos con uno de los invitados, con el doctor Luis Felipe Henao, el jefe de debate de esa campaña. El Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com. Y regresamos a este viernes del Andén con Marcela, el primer invitado de la noche, uno de los hombres que está más de cerca a Federico Gutiérrez, candidato presidencial, uno de los hombres además que esta semana fue noticia porque lanzó las alertas desde esa campaña alrededor de las dudas que tienen allí con el registrador y con todo el proceso que hace Alexander Vega. Pero además, Camila, con lo que está pasando en esta campaña, que es un ambiente muy tenso, y las denuncias de una posible infiltración y además pues un espionaje, dice el doctor Henao, hasta chuzadas podrían estarse produciendo en medio de la campaña. Saludamos esta noche de viernes, se sube al andén el doctor Luis Felipe Henao, él es el jefe de debate de la campaña de Federico Gutiérrez. Doctor Henao, gracias por acompañarnos, bienvenido al andén. No, es un placer estar en el andén hoy viernes, ya casi terminando semana, pero bueno, de acá a la próxima semana tenemos
muy pocos días para llegar a elecciones y es un placer estar con ustedes. Yo sé que está como muchos en esa campaña y en general en el país contando los días para llegar a las urnas. Doctor Henao, lo primero que quiero preguntarle esta noche es, a días de ir a las elecciones de ese 29 de mayo, ¿cuál es la sensación que tiene usted desde la campaña de Federico Gutiérrez como jefe de debate del proceso y de las garantías que da Alexander Vega como registrador? ¿Están tranquilos ustedes con el proceso que viene adelantando el actual registrador? No, claramente no estamos tranquilos, pero somos una campaña que cree en la institucionalidad, que la institucionalidad se resuelve a través de los canales democráticos, que no empezamos a hacer cortinas de humo si alguien va a ganar o perder y tratar de generar mantos de dudas sobre las elecciones. Y aprovecho estos micrófonos del andén para decir, nosotros consideramos que tenemos garantías y la registraduría cumple con todas las peticiones que hemos hecho en el Comité de Garantías Electorales. ¿Cuáles son esas peticiones? Y acá se lo digo al andén y a todas las personas que nos están escuchando esta noche, el viernes. Que nos permitan cargar todos los testigos electorales. Este fin de semana es electoral y esperamos que la registraduría nos entregue en el menor tiempo posible las credenciales. En las anteriores elecciones, las del 13 de marzo, tanto los partidos políticos como la consulta, no se pudo cargar los testigos electorales. ¿Y saben qué pasó? Nos dijeron, no importa, ustedes impriman los carnets y lleguen allá. Y cuando llegaron allá con los testigos, no dejaron que esos testigos entraran a los procesos electorales. Y hoy, coincidencia, los que sí cargaron fueron los del pacto histórico, esos que votaron por 2 veces. Entonces nosotros lo que le pedimos hoy lo que le pedimos a la registraduría respetuosamente es que esos testigos electorales nos los dejen cargar antes este fin de semana para decirle al andén la próxima semana que se están cumpliendo con todas esas garantías. Nosotros estamos haciendo 110.000 testigos electorales y en cada mes va a haber un testigo de la campaña de Federico presidente. Lo otro que necesitamos es que nos permitan el acceso a los sistemas de preconteo y escrutinio, que nosotros en tiempo real sepamos qué está pasando. Y por último, necesitamos que efectivamente nos entreguen los archivos de los E14 digitalizados. Eso es lo que le hemos pedido a cada una de las campañas. Ustedes han intentado, doctor Henao, cargar esos testigos estos días. Se lo pregunto entre otras cosas porque la Procuraduría está lanzando alertas, dice que no hay prácticamente testigos en este momento. Le doy la última cifra que tenemos actualizada. A hoy van 1.834 testigos de todas las campañas y de estos 1.733, es decir, prácticamente el 100%, pertenecen a la campaña de Gustavo Petro, al pacto histórico. ¿Ustedes por qué se han demorado en el proceso y cuántos han inscrito hasta el momento? No, nosotros ya mandamos más de 52.000 testigos electorales, estamos esperando que los inscriban. Claro, ¿usted cree entonces? Vamos a cargar de acá al fin de semana que llegar a 100.000, o sea, uno por mes. No es culpa de nosotros hemos sido súper juiciosos en la inscripción de los testigos. La lentitud es de la registraduría. Doctor Henao, lo que es toda la información. Con esto que usted nos está explicando esta noche, lo que pasa, ¿usted cree que es culpa de la logística de la registraduría, de los cambios, de tanta polémica con el software, o usted sí ve una especie de mano negra en esa entidad dirigida por Alexander Vega? Mira, yo no puedo prejuzgar, yo soy una de las personas que vuelvo en las instituciones, creo en la Procuraduría, creo en la Fiscalía, creo en la Contraloría y quiero creer en la registraduría. Nosotros ya hemos mandado toda la información y esperamos que sigan todos los testigos electorales que en este momento ya hemos mandado más de 50.000. Yo le quiero preguntar sobre las denuncias que ustedes han hecho y la preocupación por la infiltración de la campaña, que también es un tema muy delicado. Los ciudadanos muchas veces pueden pensar que a eso se han dedicado los candidatos, a lanzarse acusaciones y demás. ¿Cómo va esa denuncia? ¿Qué les han dicho a ustedes las autoridades? ¿Y por qué para usted Gustavo Petro es quien puede estar detrás de la instalación de un micrófono y de una cámara allí en la sede administrativa en el poblado de Medellín? Miren, nosotros partimos de un tema institucional, y es que el abogado Miguel Ángel de Río confesó, no estoy diciendo que creemos, pensamos, no, el abogado Miguel Ángel de Río confesó
que él había infiltrado la campaña de Federico Gutiérrez. Gracias a esa noticia criminal, nosotros empezamos a hacer investigaciones en diferentes sedes de campaña. Y en una de las sedes de campaña encontramos que había un micrófono con una cámara y por eso le dimos la noticia criminal a la Fiscalía General de la Nación y a la SIGIN. Hoy eso tiene una noticia criminal y esperamos que la Fiscalía prontamente se pronuncie. Digamos que con todas estas advertencias hay una pregunta importante y es, ¿ustedes van a reconocer el resultado electoral que se produzca, ya sea en primera o en segunda vuelta, si el ganador llega a ser, por ejemplo, Gustavo Petro, contra quienes ustedes han advertido podría haber infiltración y además de las preocupaciones que tienen con el tema del registrar, ¿ustedes van a reconocer el resultado, sea cual sea? Nosotros vamos a reconocer el resultado. Lo único que le pedimos al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y por supuesto a la Registraduría es que nos brinden de garantías. Nosotros estamos más que preocupados por las infiltraciones, lo digo de una forma transparente. A nosotros nos pueden, ¿qué es lo que pueden encontrar en las infiltraciones? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Pues, ¿cuál va a ser el mensaje contra contra los delincuentes? ¿Cuál va a ser el mensaje a favor de la juventud? ¿Qué vamos a hacer en empleo? Y eso lo pueden tener ellos y no hay problema. A mí lo que me preocupa son todas las acciones ilegales que hemos tenido. ¿Cuáles son las acciones ilegales? Que es lo que estamos viendo de constreñimiento al elector. En 11 departamentos del país, el Clan del Golfo está ordenando votar por Gustavo Petro. El ELN está ordenando votar por Gustavo Petro. Las disidencias de la FARC están ordenando votar por Gustavo Petro. Zulema Hatil, condenada por parapolítica, está ordenando votar por Gustavo Petro. Eso, nosotros lo que le pedimos a la gente, a la Fiscalía, a la Procuraduría y por supuesto al gobierno a través del Ejército Nacional es que la gente pueda ejercer libremente el derecho al voto y que la gente no la vayan a matar si quiere votar por una persona diferente en el Estado. Sí, doctor Henao, porque usted mencionaba justamente a Zulema Hatin y pues es evidente y todos sabemos que sí hay muchas personas con cuestionamientos en la campaña del Pacto Histórico, pero digamos que es un poco ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. A ustedes también les piden explicaciones por algunos apoyos de clanes políticos en la costa Caribe y otras regiones del país. Miren, nosotros no estamos con personas que en este momento están condenadas por parapolítica. El otro partido tiene personas que están siendo investigadas como el doctor Benedetti y eso no significa que sea culpable. Las personas hoy nos están cuestionando apoyos como el de Alex Char. Alex Char transformó Barranquilla. Yo quiero invitarlos a ver qué pasó con el apoyo que tienen Petro, con el cura Hoyos que se robó la ciudad y que en este momento está condenado. Entonces esperamos que se den las decisiones. Nosotros no tenemos falso juicio moral, que alguien está condenado por corrupción. Ahí está, entonces, las respuestas, las dudas que además tienen desde la campaña de Federico Gutiérrez alrededor de la registraduría, del proceso electoral y obviamente pues los apoyos de los que ya venimos hablando. Doctor Henao, una pregunta final esta noche de viernes. Usted como jefe de debate de la campaña de Federico Gutiérrez, ¿cree que a una semana de las elecciones es posible, es legal, es viable en Colombia designar un registrador ad hoc, que ha sido una discusión ya de semanas en el país? No, yo le pido al país y a las instituciones que eso no pase. Nosotros necesitamos es brindar de seguridad a las siguientes elecciones. Frente a la pregunta que me decían si vamos a reconocer los resultados, la vamos a reconocer. Lo que estamos pidiendo son las garantías en lo que les señale Marcela y yo creo que sería un gran error, faltando 8 días, cambiar de registrador. Muy bien, es Luis Felipe Henao, el jefe de debate de Federico Gutiérrez, que nos ha acompañado esta noche de viernes en el andén. Doctor Henao, volvemos a conversar en una semana, cada vez más cerca de las elecciones, ojalá con garantías para el proceso electoral. Muchas gracias. Feliz viernes y feliz fin de semana. Pues Marcela, son ahí las respuestas, lo que dicen desde la campaña de Federico Gutiérrez en este capítulo relacionado con el registrador Alexander Vega y obviamente pues están también allí respondiendo a esos cuestionamientos que sin duda muchos se han hecho y que esta noche le respondían particularmente a usted desde la campaña. Pero le parece que es una respuesta, Camila, ¿no? Ellos siempre, pues creo que todas las campañas están acostumbradas a lavarse las manos y decir que es un problema de rigurosidad cuando si hay personas con muchos cuestionamientos, no solamente en el Pacto Histórico, sino también en el equipo por Colombia. Pero
pues ya serán los electores y los ciudadanos quienes hagan ese análisis, y realmente pues lo que hemos visto en esta campaña sí ha sido muy lamentable. Acusaciones de todos los lados. Hacemos una pausa esta noche de viernes y ya regresamos al andén con nuestros 3 invitados. Hoy le tengo 3 panelistas de los pesos pesados para analizar la situación política del país a una semana de las elecciones. Ya regresamos al andén. Súbete al andén, súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Y le prometí 3 invitados para esta noche de viernes que van a ayudarnos a entender lo que está pasando con el registrador Alexander Vega. Tantas preguntas alrededor del proceso electoral, precisamente pues a poco menos de una semana ya de definir el voto, de ir a las urnas, de que tengamos presidente de la República, si es que hay un ganador en primera vuelta. Si le parece, Marcela, pues saludemos a esos invitados que nos acompañan esta noche. Bueno, sí, señora, y si le parece, entonces empecemos con Andrés Hernández, quien es el jefe de prensa del candidato Gustavo Petro, puntero hoy en las encuestas a una semana de la primera vuelta. Andrés, buenas noches. Marcela, Camila, buenas noches y buenas noches para todos los oyentes. Ya vamos a conversar con Andrés de cómo desde el Pacto Histórico están viendo el papel del registrador. Y le tengo otro invitado que se sube al andén, Cristian Romero, analista político que ha estado ya por aquí en varias oportunidades. Hola, Cristian, bienvenido. Hola, Marcela, hola, Camila, un saludo a Andrés, a Sergio y a todos los oyentes, y pues vamos a hablar sobre elecciones. Sobre elecciones y sobre Alexander Vega, que va a ser el foco de esta conversación. Y un tercer invitado que se sube este viernes al andén es Sergio Mosquera, otro de nuestros analistas, de los expertos que está acompañándonos a días de las elecciones. Sergio, bienvenido. Hola Marcela, hola Camila, hola Cristian y Andrés que me acompaña aquí en la mesa. Un especial saludo a todos y gracias por la invitación. Quiero arrancar con la que ha sido para nosotros la pregunta del día en este viernes del andén. Ustedes, y arranco con usted, Andrés, si le parece, ¿creen que debe haber un registrador ad hoc cuando estamos tan cerca de un proceso electoral? ¿Usted tiene dudas con el papel del actual registrador? Pues el registrador tiene bastantes cuestionamientos desde la pasada elección, desde las consultas y el Congreso, donde el Pacto Histórico pudo recuperar más de 500,000 votos que se habían ido de alguna u otra forma también por el mal diseño quizá del E14, de estos tipos de formatos que utilizó la registraduría, y también quizá una falla enorme que tuvo el registrador de quitar los maestros de ser jurados electorales. Creo que allí hay una falla enorme. Ahora tratar de nombrar un nuevo registrador ad hoc me parece ya una bobada frente a casi 8 días en los que estamos, 8 días exactamente a las elecciones de primera vuelta, que esperamos que sea la única que exista en estos momentos, pero sería una bobada si se hace, y creería que se estaría fraguando un gran fraude allí si se llega a cambiar el registrador en estos momentos. Sergio, ¿usted qué cree? ¿Hay garantías? ¿Debe haber un registrador ad hoc? ¿Debemos hacer el proceso electoral con Alexander Vega? Bueno, en primer lugar, yo creo que todos vimos el escándalo de más de 1 millón de votos, algo sin precedentes en este país. Y fuimos varios los que hicimos el llamado a la necesidad de que se nombrase un registrador ad hoc hace bastante tiempo, justamente desde las legislativas. Como lo dice Andrés, faltando poco menos de 10 días para que la celebración de estos comicios, resultaría completamente catastrófico el nombramiento de un registrador ad hoc, y de hecho conllevaría a una grave inestabilidad, no simplemente electoral, sino también democrática, que es, creo, el principio que todos estamos tratando de proteger en estas elecciones. Así que en aras de la transparencia, lo mejor es que el registrador continúe, pero que brinde las garantías institucionales efectivas, no solamente a los candidatos, sino también a los ciudadanos, para que no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió, de que, por ejemplo, iniciando la jornada, la plataforma para verificar el puesto de votación estuvo desactivada por más de 3 horas. Claro. Cristian, ¿usted coincide con sus compañeros de mesa esta noche? ¿Hay garantías con Alexander Vega? Yo creo que hay garantías en la institucionalidad y que todos debemos rodear la institucionalidad en este momento, que el país está tan polarizado que por culpa de no solo este gobierno, sino varios gobiernos, se ha venido una
se ha venido un golpe de la gente que ya no le crea a las instituciones, no solo en la registraduría, porque muchos salieron a decir, no, es que el registrador es impopular, entonces saquémoslo. Si fuera por impopularidad, ya tendríamos afuera al alcalde, a los ministros, al presidente, a todo el mundo. Así que no es solo una carga de que si me cae mal el registrador o no, sino es precisamente creer en las instituciones y que este proceso lo acompañemos todos, porque no es solo decir, el señor registrador tiene que armar las elecciones y allá mire cómo se las arregla, sino precisamente todas las agrupaciones políticas, la ciudadanía y todas las instituciones tienen que hacer veeduría de este proceso que es tan importante para el país. Pero entonces, si ustedes están todos de acuerdo en que el registrador Alexander Vega se debe quedar, que debe ser el hombre que coordine las elecciones del próximo domingo, las elecciones del 29 de mayo, ¿por qué tantas dudas sobre el proceso? ¿Por qué tantos cuestionamientos, Andrés? Pues los cuestionamientos a nosotros son claros, ¿no? Pues que se nos hayan desaparecido y que tocó poco a poco irlos buscando mesa por mesa, más de 500,000 votos, de hecho recuperar cerca de 3 curules en el Senado y varias en la Cámara de Representantes, pues obviamente deja un manto de duda de lo que está pasando. Nosotros de hecho desde el Pacto Histórico hemos enviado una carta hace algunos días solicitándole al registrador que se contrate la veeduría internacional, que no se ha hecho y que sigue ahí en estos momentos. Es algo que nos parece absurdo. Estamos a 8 días y este trámite ya debió haberse surtido desde hace semanas para no tener ningún tipo de inconvenientes o retrasos en las elecciones. Claro, hay un manto de duda en el registrador, pero en estos momentos pedir un registrador ad hoc, como lo está pidiendo Uribe, como lo está tratando de hacer hasta el mismo presidente del Senado, es una bobada completamente, y hay algo que puede ir más allá de querer sacar al registrador. Esto es algo que se puede estar fraguando un fraude por parte quizá de la derecha, que no quiere que esto cambie, que el país cambie, que la gente decida por un nuevo gobierno, y simplemente lo que quieren hacer es apartar a todo aquel que piense totalmente diferente o que pueda convertirse en la piedra en el zapato de las personas que actualmente han mantenido el poder por más de 20 años. Y ahí es donde entra nuestra duda, y ahí es donde nosotros le solicitamos al registrador el por qué no se había contratado esta veeduría internacional, ya faltando casi una semana, que no se ha hecho, no lo han completado, y el registrador simplemente guarda silencio. Cristian, ¿usted no cree que el ambiente que hay en este momento preelecciones es bastante peligroso, como lo mencionaba, para la institucionalidad, entre otras cosas, porque muchas voces que conocen que cambiar la fecha de las elecciones no se puede hacer porque se requiere una reforma constitucional, están sembrando esa duda y generando un nerviosismo y una preocupación tal vez innecesaria en la opinión pública? Yo creo que aquí hay una gente que está jugando con fuego, como lo dicen. Ellos saben que no se puede hacer y aún así están orquestando todo desde los sectores que apoyan. Lo hemos visto en las bodegas en Twitter. Hoy veía al señor Gustavo Rugeles publicando una foto de supuesta de Armando Benedetti sentada con el registrador de un señor que no se parece en nada, y todo el mundo replicando esa información. Es totalmente irresponsable y pone en manto de duda el proceso electoral. ¿A quién le conviene poner en duda el proceso electoral? Pues a los que van perdiendo. Claramente no estoy afín a ninguna campaña, como lo he dicho antes en las ocasiones que estaba acá, pero los que están poniendo en el manto de duda son personas que están viendo que están perdiendo las elecciones, 2 expresidentes que nada tendrían que estar haciendo, metiéndose ahorita a desestabilizar la institucionalidad, siendo aún expresidentes, sabiendo que lo que más deberían hacer es protegiendo al país y protegiendo la institucionalidad que debe preservarse aún ellos estando o no estén. Son los que están poniendo en juego esto, con denuncias que están poniendo a días de las elecciones, que si tenían esta información debieron hacerlo mucho antes ante los entes competentes y no ante los medios, causando ahí un manto de ilegitimidad sobre las elecciones y haciendo perder a todos los ciudadanos, porque va a pasar que gane quien gane, todo el mundo va a estar en desacuerdo, le van a echar la culpa al registrador, tenga la culpa o no, lo van a hacer. Entonces esto le genera muchas dudas a la gente. Claro que hubo errores en el proceso electoral cuando pasó, pero se solucionaron. Creo que la registraduría misma ha puesto todos los puntos en discusión, ha puesto ahorita, ya sacó, de hecho, hace unas horas sacó un comunicado con todos los puntos que se corrigieron. Hay mejoras en el proceso electoral, hubo cambios en el software, creo que se están dando las garantías en este momento, y no es de salir a decir la procuradora esta mañana, no, es que no se inscribieron suficientes testigos electorales. La registraduría no está en la obligación de inscribirlos a los testigos, los tienen que hacer los partidos y movimientos que son los interesados en proteger también esos votos. Pero ojo, nos dijo Henao aquí el doctor Luis Felipe Henao, un segundo, Sergio, que nos dijo hace un momento Luis Felipe Henao aquí en el andén, que las campañas lo han hecho, que el proceso es lento y que no los logran acreditar es por problemas de la registraduría.
registraduría. Y además dijo que el 13 de marzo no les permitieron cargar todos los jurados que ellos querían. ¿Por qué entonces creer que esa versión de la registraduría, pues que no coincide con la de las campañas, como dice la procuradora, pues no es una alerta especial para estas elecciones? Yo creo que se dijo y el plazo se amplió más de lo que es normal. Ya también es responsabilidad de la gente. Lo que pasa es que, como les dije, hay una gran apatía de la ciudadanía de no querer estar en este proceso. O sea, le llega la notificación a la gente para ser jurado y no quiere ser jurado y busca todas las excusas posibles para no hacerlo. Le tengo la mejor. Están colocando gente que quizá pueda tener una incidencia política en las urnas de jurado de votación. Le pasó a María José Pizarro, la colocaron de jurado de votación siendo ella recién electa. A mí me metieron como jurado de votación y yo le decía al registrador la vez pasada que lo encontré, le dije, es que me siento impedido moralmente porque una persona... Pero ustedes no los postuló la campaña, es decir, no nos postularon, simplemente nos notificaron. Sí hay que aclarar a los oyentes que esta es como una de las medidas para intentar dar garantías. La registraduría priorizó a los jurados que postularan las campañas. De hecho, el pacto histórico es la que más postuló. Ahora, ahí hay un punto que tiene que la gente saber del proceso electoral, y es que cuando uno pasa esos casos, como lo dice Andrés, que puede pasar, que ha sucedido a lo largo de los procesos electorales, uno pasa el reporte y dice, oiga, yo no puedo por estas razones, porque claramente va a tener que firmar documentos públicos y va a quedar todas las actas y las constancias. Entonces es mejor uno salvaguardarse y seguir el proceso electoral como siempre ha sido y que ha estado como de manera transparente en ese sentido. Sergio, ahora sí. Miren, aquí pasa, y hay una particularidad, y me encanta que Cristian tocó el punto de la institución. La registraduría fue por bastante tiempo quizá una de las pocas instituciones en las que los ciudadanos aún confiaban en el futuro de Colombia, porque estamos en medio de una crisis institucional. Lo que pasó en las elecciones de Congreso nos llevó, y digo nos llevó porque a mí también, a desconfiar realmente de la efectividad que estaba teniendo no simplemente la institución, sino el registrador en controlar el conteo de sus votos. Como bien lo dijo Andrés, para ellos fueron cerca de 500 millones de votos, de 500.000 votos los que estaban perdiendo. Para otros partidos también lo fue, y así es como varios ingresaron después de que ya estaban básicamente perdidos. ¿Qué es lo que está pasando? El nombramiento de un fiscal ad hoc en este momento no, es la apertura para que cualquiera de las dos partes pueda desconocer el resultado del proceso. Y digo dos partes porque es un hecho que en este momento solamente hay dos candidatos que tienen realmente la fuerza para llegar eventualmente a una segunda vuelta, si no es ganar en una primera. Y ahí es donde tenemos que ver, realmente, como Cristian lo decía, a quiénes nos favorece el nombrar un fiscal ahorita para desconocer más adelante los resultados. Quiénes son los que están viendo que no están creciendo realmente en las encuestas y que posiblemente están encontrándose con un techo. Pero hay algo más importante dentro de eso. Y es que, digamos, si bien se están nombrando testigos en varios lados, que varias personas a mí me han dicho, inclusive desde la campaña de Gustavo, inclusive de la campaña de Fico, hay problemas con el software para cargar a las personas. Ahí ya hay un problema, y el simple hecho de haber cambiado algunos de los jurados, porque seamos honestos, los jurados de votación no se cambiaron por completo, y hay puestos enteros en donde no se cambió ninguno de los jurados, sino simplemente en los que se presentó una mayor brecha entre lo informado y lo finalmente escrutado. El conteo y los escrutinios. Exactamente. Es necesario que realmente nos pensemos en un sistema que garantice que lo que que cuando nos acostemos con un Congreso, no nos despertemos con uno diferente, que es lo que pasó aquí, que nos acostemos con un presidente y la mañana siguiente nos digan, no, se nos perdieron los votos, en realidad es y luego tengamos que salir todos a estar en Corferias a contar voto a voto. Tampoco se justifica. Ahora, tienen que haber unas garantías institucionales más efectivas para que las personas puedan tener confianza, y no es simplemente eso, sino en el marco de la polarización en la que estamos llegando a extremos que creo en las elecciones pasadas no estábamos tan polarizados, que pueden conllevar un estallido que la gente termine desconociendo realmente los resultados, sea cual sea el lado. Yo creo que si colocan un registrado ad hoc va a seguir muy bien el dicho, ¿no? Que de 8 a 4 vota el pueblo y de 4 en adelante pone presidente la registraduría. Ahora puede llegar a ocurrir eso. Pero es que además de pronto, si uno se pone acá como, no sé si hilar muy delgado, Camila, pero también podría pasar que con toda esta mancha de duda que hay sobre la registraduría, va a haber un mal perdedor. Pierda quien pierda, va a salir a poner en duda el resultado. Y va a exigir contar otra vez uno a uno los votos. Yo creo que hay algo muy importante acá, y es que acá en Colombia había una tradición de respetar los resultados. Aquí antes se había ido la luz, han fotocopiado formularios, y no esta registraduría, esto viene de mucho tiempo atrás, y los resultados se respetaban.
Acá nadie había puesto en manto de duda todo este tema, pero ahora que tenemos una registraduría que puede cometer un error y las personas quieren presentar denuncias y les da miedo porque saben que tienen que presentar denuncias o a la procuradora o a la fiscal o cualquier órgano de control que en este momento la gente ya no le cree, entonces por eso ya sienten dudas, y no solo sobre la registraduría, porque entonces en este caso tendríamos que sacar a todo el mundo para poderle darle garantías a la gente, pero en este momento tenemos que someternos al proceso electoral en el que estamos participando todos juntos, independientemente de la corriente que sea, y aceptar los resultados, como pasó en el Congreso. Digamos, yo que pertenezco al Partido Liberal, que bajamos curules, que vimos que el pacto subió, no salimos a decir, oiga, es que el pacto nos está robando, simplemente que hicimos, mandar más testigos electorales allá a los escrutinios para estar pendiente también de nuestros votos, pero ese es el proceso electoral y hay que respetarlo. Si nos ganaron o no, eso es otra cuestión ya de la gente que salió a votar. Pero Andrés, ¿por qué entonces tantas preguntas? Por ejemplo, le hablo desde el pacto histórico que usted conoce muy bien, para el registrador Alexander Vega. ¿Qué es lo que ha hecho bien la registraduría en el proceso y qué es lo que definitivamente a ustedes no los deja dormir tranquilos? Yo no creo que hayan cosas bien, ¿no? O que existan cosas bien. O sea, ¿todo está mal? O sea, nos deja el manto de duda a nosotros por las elecciones pasadas. Es que no estamos hablando de una curul que se perdió. Estamos hablando de más de 500,000 votos que se rescataron en diferentes partes, donde personas tenían mucho más que nosotros, y que cuando se hace ya el escrutinio como tal, se encuentran los votos y esas personas van desapareciendo. El caso de Miguel Polo Polo, que es el que más risa me da, que aparece él se autoproclama congresista, porque pues este gobierno es bueno en autoproclamarse en algunas cosas, y al otro día ya no tiene curul. Pero no caímos en este punto de que por de pronto las diferencias ideológicas que tengan con Miguel Polo Polo, ustedes también pueden estar pues de acuerdo con que se haya cometido allí alguna irregularidad, porque es que aparecieron unos votos sospechosos a favor de la hija del Negro Martínez, que es un personaje muy cuestionado también, que estaba aspirando a esa curul. Mira, Marcela, nosotros o la instrucción que dio Gustavo Petro fue a los testigos electorales que nosotros teníamos allí presentes, que vigilaran no solamente nuestros votos, sino que de hecho se recuperaron votos para otras personas que de otros partidos. O sea, nosotros no solamente estamos revisando nuestros votos, sino que también estamos pendientes de que se respete y sea un proceso electoral transparente. Es que es eso, Andrés. O sea, cuando ocurren las votaciones, lo que yo les decía en una ocasión que estuve acá, hay que conocer el proceso electoral. El proceso electoral tiene un preconteo, que es una primera alarma de lo que se contó en el momento. Después viene el escrutinio con los jueces de la República, donde uno pide un reconteo y precisamente están todos los actores pendientes de lo que está ocurriendo allí. Lo que pasa es que hay gente que desconoce el proceso, y personas como el doctor Polo Polo, que se sintió congresista con el preconteo, no estuvo pendiente de sus votos, que eso es algo que uno siempre tiene que hacer. Uno no puede cantar victoria, como ha pasado, digamos, el ejemplo del fútbol. Si no llegaron a los 90 minutos y usted va ganando 3-0, el Real Madrid lo voltea en 3 minutos. Si usted no está pendiente hasta el momento final, acá puede pasar esas cosas y pueden ocurrir esos errores, porque pasaron. Hubieron jurados que votaron 2 veces, entonces claramente en el escrutinio se corrigen esas cosas, porque es donde se concilia la información, y pues al frente de todo el mundo se cuenta voto a voto y se dice si fueron tantos votos o no fueron tantos votos, o se alteraron tales de E14, hay que subsanarlos, y lo hace un juez de la República al frente de todos los testigos. El preconteo solamente es un sondeo para saber cómo van las fuerzas o cómo se maneja esto. Ya el escrutinio es la elección como tal. Sin embargo, Sergio, lo que sucede es que esa diferencia entre el preconteo y los escrutinios nunca había sido tan abismal. Grande, entonces, eso sí ha generado muchas inquietudes. ¿Cuál es su opinión sobre esta discusión y sobre si hay o no motivos para desconfiar de la registraduría por esas diferencias de datos en las elecciones legislativas? Miren, exactamente ustedes lo acaban de decir, el preconteo simplemente es informativo, inclusive la misma registraduría lo sostuvo varias veces, no es vinculante lo que se está diciendo en ese momento. Pero en una democracia en la que existen este tipo de preconteos, nunca se ha presentado, y por ejemplo el caso colombiano, una disparidad tan grande. Estamos despertándonos, nos acostamos con un congreso, nos despertamos con otro, y al transcurso de los días eso seguía cambiando, y cambia, a tal punto de que varias cámaras de representantes, y me refiero a las circunscripciones, no se confirmaron hasta muchos días después, 15, 20 días después, siguiendo el conteo voto a voto, porque no existían las garantías y no existía una pedagogía real y efectiva para los jurados. Es decir, ahí también hay una responsabilidad bastante grande para la registraduría en cuanto a permitir, o de una u otra manera, que un jurado vote 2 veces, y Cristian lo acaba de decir.
Ahí es donde nosotros tenemos que decir, y ahí digamos que sí voy en contravía de lo que dice Andrés, la registraduría sí ha hecho cosas bien, pero en el afán de tratar de mostrar resultados bajo el eslogan del siglo XXI, se está quedando atrás al permitir varias irregularidades. Ahí, por ejemplo, yo les digo, tenemos que empezar a apostarle, y es una cosa que el registrador creo que está tratando de hacer en esto, a que el resultado sea más aterrizado. Y no es simplemente por la conformación de cómo vaya a quedar en la corporación en cuestión, en este caso la presidencia, es por darle confianza a los ciudadanos y es para lograr evitar que más adelante, porque digamos algo que también todos vimos, es que al registrador todo el mundo lo dejó solo y hasta sus amigos lo empezaron a atacar apenas salieron esos resultados, porque lo popular en ese momento era estar en contra del registrador. Ahora, pero Sergio, también es... Sergio, un paréntesis ahí, algo muy importante de lo que usted acaba de decir. Si el registrador estuviera echándole mano a las elecciones, es un registrador que viene de su tradición política, viene del partido de la U, y el partido de la U fue uno de los grandes perdedores en la elección, entonces no sé dónde están diciendo que le está echando mano para favorecer a los amigos si los resultados no dicen lo mismo. Cuidado, Cristian, que yo no he dicho en este momento aquí que él le esté echando mano para... No, es un paréntesis, Y en política usted y yo sabemos el cuadro que está en el Congreso de los peces que también se convierten en aves y vuelven a ser peces, el que está justamente detrás de la plenaria, usted sabe que aquí unos son bien camaleónicos. Entonces tenemos que apostarle realmente a que hayan unos resultados que nos den confianza. Porque créame, que gane el que gane, al día siguiente va a haber una manifestación en la Plaza de Bolívar de cada ciudad principal. Gane el que gane. Y justamente la manifestación va a ser para desconocer los resultados en contra de su candidato. ¿Por qué? Porque es que estamos en un escenario de polarización que puede terminar en un estallido grande. Y nosotros acabamos de salir de una crisis democrática, una crisis institucional que no hemos superado completamente para meternos en otra justamente por unos resultados y por falta de garantías propiciado por tratar de dar unos resultados en tiempo récord. Yo creo que el problema más grande que tuvo la registraduría en estas elecciones que pasaron es el haber quitado a los profesores de ser jurados electorales, traer nuevas personas sin experiencia, capacitarlos en unas charlas que a veces son absurdas y por eso se cometen tantos errores. De hecho le mandaban a uno el correo y si usted mismo se quiere autoinstruir, lea este folleto. Eso no es de un jurado de votación. Pero es que no es obligatorio tampoco asistir a las capacitaciones, ni digamos, la capacitación es una cosa pero Marcela, debería ser obligatorio. Debería ser obligatorio ¿con qué experiencia llegan a ser ellos los de la batuta electoral de ese domingo? Claro, digamos que hay una particularidad al emitir el voto, y es que algo que me enseñaron a mí cuando yo fui jurado, que fue hace rato, es que uno tiene que entender la intención del voto, es decir, si está dentro de la casilla y es clara que es la intención, es esta, se hace. A nosotros nos estaban reportando que habían mesas en las que se anulaban los votos porque se salió de la casilla, no por haber marcado 2, porque se salió. ¿Y eso qué pasa? Porque no hay una instrucción efectiva y porque, como lo dice Andrés, estaban enviando el link al correo de la videoconferencia y pregrabada y del instructivo para que la gente llegara a ver qué pasaba. Lo que pasó, por ejemplo, en redes con el chico se me olvida hasta el nombre, que se grabó a sí mismo confesando cómo estaba anulando todos los votos contrarios a su identidad. El sobrino de Sudo, sí. Pero ahí entra ese problema, y además también el problema es el diseño de los tarjetones que se usaron. El pacto histórico, por ejemplo, en nuestro caso está debajo de la U chiquitico, pues nadie lo iba a ver. Me parece que era muy absurdo. Y el registrador salió a aceptar parcialmente que hubo errores en esos temas. Pero Andrés, ¿a usted no le parece que si hubiese sido al contrario y le aparecieran esos votos de un día para otro a otra lista que no fuese la del pacto histórico, de pronto a ustedes no les hubiese generado alguna inquietud, alguna preocupación? La suspicacia sería otra. Sí, la suspicacia sería la otra y estaríamos nosotros también mirando con ojo de detalle qué es lo que está pasando, como se hizo en esta elección, que estuvimos nosotros preparados para poder vigilar cada una de las mesas para poder tener ese resultado. Por eso nosotros teníamos ya la información, porque de eso también se tratan los testigos electorales, de estar vigilando que efectivamente se estén cumpliendo las normas y se esté llevando a cabo los números de votos que hay en la urna se depositen en los formularios, y ahí es donde viene un trabajo juicioso que cada partido tiene que hacer con sus testigos electorales, vigilar los votos. Si no se hace, vamos a tener los miles de errores y fraudes en todas las elecciones por lo mismo, porque no se vigilan. Los testigos electorales son los guardianes de cada uno de los votos de las personas después de que se cierran las urnas. Yo creo que hay algo muy importante que todos tenemos que estar claros, y creo que coincidimos, y es que precisamente los demócratas
defendemos la institucionalidad. Entonces acá hay unos mecanismos, unas reglas de juego ya dadas que no se pueden cambiar y no se deben cambiar a unos días de las elecciones en las que todos nos sometimos a participar. Entonces vamos a irnos con esas elecciones así como están y vamos a proteger el proceso y hacerle veeduría. Es que ese es nuestro deber y eso es lo que nosotros tenemos que promover, veeduría. ¿Cómo hacemos veeduría? Pues la gente saliendo a votar, la gente cumpliendo como jurado de votación cuando se les cita, porque le están haciendo un servicio al país al prestar ese servicio y estar ahí en la mesa verificando precisamente que no hayan irregularidades en esas mesas. Si ustedes coinciden en que se necesita capacitar bien a los jurados, tener claridad en los formularios C14, darle además el acompañamiento y rodear como institucionalidad la registraduría, un tema que ha insistido Cristian, que no solo sea el papel del registrador, sino en general el Estado previo y además de cara a las elecciones. ¿Por qué tanta discusión en un software o en una empresa que verifique el software y que sea una auditoría internacional? ¿Contratar un externo, una empresa de afuera, resolvería, Andrés, estas dudas? Miren, nosotros antes de que se llevaran a cabo las elecciones de Congreso, desde el mes de noviembre, habíamos solicitado a la Unión Europea que se enviara una comisión de veedores internacionales. De hecho la aprobó, que fueron cerca de 200 personas que vinieron de parte de la Unión Europea para vigilar. ¿Por qué para vigilar? Porque van a existir de nuevo las suspicacias de que el pacto histórico, de que Petro, de que una cosa, que la otra, y por eso se pide la veeduría de una parte que sea neutral y vigile las elecciones. En este caso se está pidiendo que el registrador lleve a cabo el proceso de contratación, que no lo ha hecho, de la veeduría internacional que tanto se ha pedido y que pues estamos ya una semana y no se ha hecho, y simplemente guarda un silencio en el cual nosotros no entendemos el porqué. Por eso se le envió esa comunicación. Pero por eso es importante. Esa auditoría internacional al software daría la claridad plena a esos cuestionamientos que en el caso suyo desde el pacto histórico tienen. ¿Es suficiente con que sea una empresa internacional la que venga a auditar el sistema, el software y el proceso colombiano? Claro, porque si uno coloca al ratón a cuidar el queso, pues es totalmente absurdo tener a alguien propio acá. Es mejor tener a alguien que sea neutral en todo esto y que nos pueda dar como esa garantía de transparencia y de neutralidad en medio de estas elecciones tan álgidas y tan convulsionadas. Yo creo que, aparte de eso, lo que nombrabas de la empresa, que ha sido tan cuestionada, esa empresa ya ha hecho elecciones en Colombia, ya ha participado. Sí. Entonces creo que es un show. ¿A cuál empresa? Es que yo creo que también hay una desinformación en el sentido de qué hace cada una de las empresas y que no es solamente una la firma que participa. Claro, no, es que por eso le digo, hay mucho desconocimiento sobre el proceso electoral. El proceso electoral lo llevan a cabo grandes empresas en Colombia y empresas internacionales que hacen un consorcio, y eso no lo puede hacer una sola empresa porque es un proceso electoral muy grande. Lo vienen haciendo hace varios años, no es la primera vez que lo van a hacer. Entonces por eso creo que es jugar con fuego, como lo decía, totalmente irresponsable de parte de los expresidentes y de unos sectores retardatarios que están ahí promoviendo que hay que sacar al registrador y sacan hashtags y ya todo eso se ve como muy elaborado. Y es que me aterra la agilidad de la fiscalía en abrir investigación al registrador. Claro. O sea, la fiscalía corre en tiempos electorales. Claro, eso yo creo que aquí lo importante que debería estar haciendo el gobierno precisamente es darle tranquilidad a los colombianos de que va a haber un proceso electoral justo para todos, transparente, y debería estar promoviendo eso en lugar de estar mirando cómo saca el registrador. Pero yo creo que no podría haber tranquilidad en estos momentos cuando es el presidente que se involucra también en la política y en el proceso electoral. Exactamente. Es que era lo que yo les decía ahorita, todos están creando un manto de duda sobre toda la institucionalidad, no solo la registraduría. Ya nadie confía en la fiscalía, ni en la procuraduría, ni en la presidencia, ni en el ministro. Pueden decir lo que sea mañana y la gente va a decir, yo no le creo a ese señor, sea quien sea. Pero es que ahí hay una particularidad, y es que, por ejemplo, respecto a lo que están hablando, el simple hecho de tener una veeduría internacional no va a garantizar tener a todo el mundo contento. Puede que tengamos al pacto contento con esta, pero la gente de Fico no va a estar contenta si terminan diciendo no, son de tal lado. De hecho, yo me acuerdo que justamente cuando se estaba licitando una de las empresas, era española, y fue justamente por la semana en la que Gustavo Petro estuvo en España. Quisieron decir que no, que Petro acaba de llegar de España y ya había cuadrado allá con esa empresa. Claro, es que una cosa, Sergio, para que sigamos la discusión y que lo entienda la gente, Indra es una de las empresas que está involucrada, que es responsable además del proceso de preconteo, de transmitir esos resultados iniciales. La auditoría también internacional que se está pidiendo, Marcela, es la que no se ha contratado, que es la que están pidiendo. Lo de Indra, pues es un capítulo aparte a esa auditoría externa
terna internacional que están pidiendo para el Pero software. es que ni siquiera los que se encargan del tema de jurados, de cédulas y del preconteo son los de Disproel, que es Sí. el consorcio de grandes empresas donde está Tomás Telefónica. Greja, SD, Exactamente, Carvajal. empresas que también estuvieron en ese encuentro al que asistió Gustavo Petro y la empresa Indra. Indra se encarga desde la parte de escrutinios y hace el desarrollo tecnológico del software que ya es hoy propiedad del Estado colombiano y en el que prácticamente pues uno podría decir ellos no pueden meter mano e introducir datos, o así es como está pensado. Ahora, Y lo que querían contratar, que es el proceso que está pendiente a días de ir a las elecciones, es lo que ha solicitado el Consejo Nacional Electoral que se tenga para verificar, es la famosa auditoría internacional que se había venido trabajando con una empresa que ya había hecho acercamientos, se llama Dermalog, es alemana, habían hecho acercamientos, pero al final no hay con ellos un acuerdo y decidieron no firmar ese contrato, faltando tampoco para ir a las urnas. Hay muchos involucrados aquí, pero lo que yo siento es que pese a que sean internacionales, a que ya el software esté comprado, que ya sea el de siempre en las elecciones y que insistan, no se le podría meter la mano, como lo ha dicho por ejemplo Indra, pues eso no resuelve de todas maneras tantas dudas que hay. yo creo que lo que les decía, el manto de dudas se está sembrando desde todos los sectores que les interesa sembrar ese manto de duda, de personas que son capaces de sacrificar la paz a cambio de intereses personales. Creo que eso es lo irresponsable. Aquí las denuncias de contratación con empresas, todo eso se puede hacer comúnmente allá en el Senado, control político, lo que sea. Eso siempre ha estado abierto, no se ha ocultado. Por eso, de hecho, cuando salen las noticias mucha gente dice, pero eso ya lo sabíamos. O sea, ahorita lo único que están haciendo es revolver esos temas, empezar a crear ese manto de duda para que cuando saquen al registrador, o si lo llegan a hacer, que ojalá no lo hagan, porque eso va a estallar un caos en el país, va a volcar a la gente otra vez a las calles. Yo personalmente estaría muy incómodo donde llegaran a cambiar el registrador a unos días de las elecciones, porque sería totalmente injusto, nos cambiaría las reglas de juego y crearía todo el manto de duda de cualquier resultado que se diera. Eso me parece que es una irresponsabilidad total y no hay que permitírselo, no hay que hacerlo. La institucionalidad está, las reglas están dadas, la transparencia está. Si se causa alguna violación a la ley, pues se ponen las denuncias pertinentes, ahí está todo el sistema montado. ¿Y qué hay que hacer entonces, Sergio, para reconstruir esa confianza que prácticamente en los años anteriores todos estábamos tranquilos con el resultado de las elecciones, pero pareciera que esta vez no va a ser así y que muchos van a salir, como lo ha dicho Cristian, a saltar y a cuestionar el resultado? Yo creo que lo primero es algo que Cristian mencionó casi al inicio de su intervención en todo esto, y es un pacto entre los candidatos de reconocer realmente los resultados. Si hoy le preguntamos directamente a los candidatos, no a sus jefes de debate, si van a reconocer los resultados de las elecciones, sea cual sea, empiezan con evasivos. Creo que es necesario que realmente estemos políticamente sincronizados en que lo que pase ese día lo vamos a reconocer y si en caso tal de tener dudas vamos a estar en las instancias oficiales, mas no vamos a llevar a nuestra gente, a nuestros electores, a nuestros equipos a un punto de desconocimiento tal de volcarnos nuevamente a las calles. Creo también que es necesario, digamos, las garantías, yo no considero que estén completamente dadas, pero tengo fe en que el registrador está dando lo mejor de sí en este momento, desde su soledad, porque realmente está solo en todo esto, y creo que ese día vamos a ver realmente qué tan efectivo es todo esto. También algo muy importante que es necesario que se tenga en cuenta para que no haya tanto inconformismo, que por ejemplo es uno de los que llevó a los sectores en los que yo estoy más afín a que dudáramos un poco de los resultados anteriores, y es que hayan garantías de la participación en las regiones. Habían puntos de votación que cambiaron de ubicación sin informarle a las personas y pues que cuando llegaban a un lugar a votar ya no estaba ahí todas las cosas. Entonces es necesario que realmente tengamos efectividad en cuanto a eso, y de resto tener mucha confianza en que realmente esto puede cambiar, no simplemente pensar en que estamos mal y vamos a ir más para abajo independientemente de quién gane. Sergio, con esa insistencia en que sean los candidatos los que deben pues hacer el pacto de una vez y decir que van a reconocer los resultados, Andrés, usted que está en la campaña y que de los aquí presentes hace parte activa de una de esas campañas y que es además muy cercano a Gustavo Petro, ¿qué va a pasar en el pacto histórico con el resultado? Sea cual sea, ¿lo reconocerán? Pues Gustavo Petro lo ha dicho, se reconoce el resultado, pero si encontramos evidencia de que efectivamente se cometió algún tipo de fraude, pues pediremos las revisiones pertinentes y alzaremos la voz en ese momento. Yo quiero hacerles una pregunta final a los tres para ir cerrando esta noche esta discusión alrededor de la registraduría. ¿Quién gana y quién pierde con tantas dudas y tantos cuestionamientos a Alexander Vega? Sergio.
En mi criterio, los que realmente estamos perdiendo con tantos cuestionamientos somos los colombianos. No es un candidato, somos los colombianos, porque vamos a tener una institucionalidad bastante frágil. ¿Y quién gana? El perdedor, porque va a tener la posibilidad de terminar negando cualquier resultado. Don Cristian, ¿quién gana y quién pierde? Yo creo que está perdiendo en este momento la ciudadanía, los demócratas, porque claramente es un ataque orquestado, es que se nota su manera de hacer esto con toda la maldad posible, como les decía, o sea, periodistas claros de sectores políticos afines, difundiendo noticias y fotos falsas, eso es lo que está mal. Si tienen las denuncias, pues que las presenten. O sea, un funcionario claramente tiene que responder por lo que él haga, pero pues tenían los espacios para hacerlo, pero lo vienen a hacer 10 días antes para desalentar a la gente, para que no salga a votar, porque claramente le conviene a unos sectores movilizar mucho más fácil la maquinaria y que no participe la gente libremente en las elecciones. ¿Usted qué cree, Andrés? Pierde el país, pierde la democracia en todo esto, en todos estos problemas que se vienen presentando, pero creo que lo que Cristian decía, hay algo detrás de todo esto, y yo creería que detrás de todo esto hay quienes ven que están perdiendo el poder, que se les está yendo de las manos el poder y que en verdad el pueblo colombiano está buscando un cambio. ¿Y no se atreve a darnos nombre? ¿Quién está detrás? Uribe está detrás de todo esto. Uribe es el que ha pedido desde un principio, cuando empezó todo esto, la cabeza al registrador. ¿Quién más puede estar detrás de todo esto? Ahí están ganadores, perdedores, opciones. Eso lo sabremos además el domingo 29 de mayo, que esperamos, Marcela, sea al final una jornada democrática, que esperamos que además se cumpla como siempre con las garantías y que se reconozca el resultado, que va a ser lo más importante porque podría desencadenar, sí, en un proceso social diferente. Señor. Una cosita más, que la gente salga a votar. Usted, si no cree en ese momento en la registraduría, salga a votar, vaya y vote masivamente, vaya y vote libre. Eso es lo que precisamente blinda las instituciones, porque es que el ciudadano vaya y ejerza sus derechos. Es Cristian Romero, escuchaban ustedes esta noche uno de los analistas del Andén. Gracias, que volvamos a vernos presencial y que volvamos a estar subidos ahora sí, nuestro próximo Andén analizando ojalá unos resultados claros de las elecciones. Andrés, gracias a usted también que nos acompañó esta noche, y Sergio, que ha estado este viernes subido al Andén. Marcela, nosotros como siempre tenemos una cita el próximo viernes, cuando ya sí vamos a estar a horas con todo el país en función de las elecciones. Además, recuerde que es puente festivo. El llamado por eso será para que todo el mundo vaya a votar. Y ojalá que esta semana hablemos un poco más de propuestas, que es lo que ha quedado en un segundo plano en medio de tantas controversias. Pero yo creo que no tanto propuestas, sino pedagogía, enseñarle a la gente a votar. Pero las propuestas también, oye, la cifra de indecisos está subiendo y realmente la gente hoy pareciera que no tiene muy fácil decidir por quién va a votar. Esa cifra de indecisos que fue tan contundente que además podría tener tanta incidencia en el resultado. Mire lo que pasó en la última encuesta Inbamer que ya revelamos aquí en Blue Radio. A todos, gracias por acompañarnos este viernes. Nos volvemos a subir al andén para que no atropellen su opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión.